Una de las epístolas más conocidas del Nuevo Testamento es la de Primera de Corintios. ¿Alguien puede decirme algo que se diga en Primera de Corintios? ¿Qué sabemos de Primera de Corintios? Solo por el título. Que fue la primera, ¿no? Ya sabemos algo. ¿Que fue escrita a quién? A los corintios, que eran los habitantes, los creyentes que habitaban en Corinto. Vale, ya sabemos algo. La Primera de Corintios es una epístola bastante conocida porque aparecen ahí que había disputas entre los creyentes, que unos decían yo soy de Pablo, yo de Pedro, o de Cefas, yo de Jesús, ¿no? También habían ciertas cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, alguien vivía con la mujer de su padre, ¿no? Dice, y parece que todos estáis contentos, ¿no? Como que modernos. Luego también es el capítulo donde aparece el capítulo del amor, que nos ha leído Manoli, ¿no? También había gente que se emborrachaba en las cenas de compartir. O sea, que era una iglesia un poquito así especial, ¿no? No diría yo como nosotros, menos mal. Pero que también tenemos lo nuestro, ¿no? Lo que pasa es que la primera carta de Corintios se estudia mucho. También se habla ahí de las lenguas, del hablar en lenguas y de los dones y todo eso, ¿no? Y la segunda de Corintios es más desconocida. Así que vamos a empezar a estudiar y vamos a reflexionar y vamos a meditar y vamos a tratar de aprender lo que la Biblia nos enseña en la segunda carta de los Corintios. La segunda carta de los Corintios, igual que la primera, la escribió el apóstol Pablo. La escribió el apóstol Pablo. Después de haber estado en Corinto. La primera había estado en Corinto, escribió una carta, trató de corregir muchas cosas que de la información que le llegó, y después, con el tiempo, tenía que haber ido a visitarlos, pero todavía no les había vuelto a visitar, y les escribió otra carta, que es la segunda. Y normalmente, si ahora os pregunto qué sabéis de la segunda de Corintios, a ver, ¿qué sabemos? Pues si de primera ya nos ha costado, ¿no? La verdad es que hemos de leer más la Biblia y pues la Biblia es la palabra de Dios. Y dice, y es eficaz, ¿no? Eficaz. Y nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, necesitamos, si queremos vivir vidas cristianas, necesitamos conocer la palabra del Señor, ¿no? Entonces, la propuesta en estas próximas semanas va a ser el estudiar y el tratar de extraer enseñanzas de Segunda de Corintios. Así que desde ya os invito a que dediquemos varias semanas a leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios se escribió hace casi, a ver, ¿qué pensáis? ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿quién dice hace más de 1000 años? A ver, ¿quién dice? ¿Más de 1000 años? 3000. ¿2000? ¿Sabéis lo que estamos hablando? ¿De cuántos años? Bueno, la segunda de Corintios la escribió el apóstol Pablo, que fue llamado por Cristo, siendo perseguidor, camino de Damasco. Entonces él la escribe y pues puede hacer casi 1970 o 1980 años que la escribió. Es decir, que son textos nuevos o antiguos. Nuevos. Comparado con los escritos de Moisés, que fueron hace 3400 años, pues ese es bastante nuevo, ¿no? Pero normalmente cuando leemos algo no leemos, si no es la Biblia, no leemos nada que tenga casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué problema nos encontramos cuando leemos la Biblia? Primero, que se escribió hace muchísimos años, ¿no? La forma de escribir quizá es diferente a nuestra forma rápida de hacer las cosas. Eran textos muchas veces que hay que leerlos varias veces. Entonces, cuando leas la Biblia, hay quien no lee la Biblia porque dice, es que no entiendo. O es que ya me la conozco. Bueno, bien.
El problema que tenemos muchas veces es que son pasajes que necesitamos leer despacio y volver a leer. Y una recomendación que os hago, que a mí me viene muy bien y a otras personas también, es escribir el texto. Porque cuando tú escribes no puedes ir muy rápido. ¿A alguien le suena el móvil? Cuando tú escribes no puedes ir muy rápido. En el ordenador, ¿hay alguien que vaya muy rápido en el ordenador, además de Cristina? ¿Josué? Muy bien. Yo también voy bastante rápido en el ordenador, pero aún así voy más despacio que si hablo rápido. Pero si escribes con boli y papel, ¿cómo de rápido vas? Te tienes que fijar, no tener faltas de ortografía, poner las acentuaciones, las comas, ¿no? Si escribes un texto de la Biblia, a la vez que lo lees y lo escribes, tienes la escritura, tienes la visión, lo puedes leer en voz alta, tienes la audición, y entonces te ayuda a aprender mucho mejor el texto. Así que os recomiendo, si queréis conocer bien la palabra del Señor, que la leáis, que la releáis, que la escribáis, que meditéis en ella y que la estudiéis. Y os recomiendo que la hagamos en la iglesia, juntos también, ¿eh? Bien, Segunda de Corintios. Hoy vamos a ver unos pocos versículos, aunque nos centraremos en solamente un versículo. Antes tengo una pregunta. ¿A quién de aquí le gusta sufrir? Manos arriba. Tener aflicción. A ver. Tribulación. Angustia. Dolor. No doy ni una, tú. A nadie, ¿no? A nadie. Vamos a ver hoy este texto. Lo vamos a leer despacio. Vamos a tratar de aprenderlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Vale? A ver, Rosy, ¿lo puedes leer? ¿Lo ves desde ahí? Pues entonces te toca acercarte más. Bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Muy bien. A ver, Ildemaro, ¿lo puedes leer? Venga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Muy bien. Os daos cuenta que primero dice Dios y Padre y luego empieza por la segunda. Padre y Dios, ¿eh? A ver, Giselle, adelante, ¿lo puedes leer? Venga, yo sé que sabes leer, venga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Muy bien. Este es el texto que vamos a reflexionar hoy, ¿verdad? Ahora, tribulación. ¿Lo quieres leer también? No, tengo una pregunta. Ah, bueno. Yo quería que lo dijeras de memoria. ¿Lo puedes decir de memoria ahora que lo hemos leído? No. ¿John? A ver, Rachel, que es más joven. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Quién se atreve? Miguel Ángel. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A ver, Carmen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No es tan difícil si lo repetimos, ¿verdad? Luego vamos a ver el significado de eso. Pero a nadie de nosotros nos gusta pasar por tribulación, ¿no? Por momentos complicados. A nadie nos gusta pasar por aflicción, por
momentos tristes de angustia, ¿verdad? A nadie nos gusta el sufrimiento, ¿eh? Pasar por una terrible enfermedad o por unas malas noticias o por una situación de desaliento. A nadie nos gusta pasar un duelo o que algún familiar cercano se vaya. Pero todos nosotros vamos a pasar por tribulación, por aflicción, por sufrimiento. Todos, en este mundo. ¿Eh? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Mirad, a través de la historia de la Biblia conocemos que grandes hombres de Dios sufrieron muchísimo. Es decir, que no el sufrimiento está vinculado a si eres malo. Puedes ser íntegro y sufrir. Eso a veces a algunos creyentes los desconcierta. Pero si yo estoy bien delante de Dios, si yo amo al Señor. Y hay iglesias que no entienden que el creyente puede sufrir, ¿no? Pero mira lo que dice Job. Dice Dios a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay hombre más justo y recto, temeroso de Dios y apartado de mal en este mundo? Y entonces le cae una serie de maldiciones. Y dice Job, en medio de esa aflicción tan terrible, dice: al ver mi alimento, es decir, cuando me traen la comida, ¿cómo estaría sufriendo, no? Al ver mi alimento salen mis gemidos. ¿Cómo le costaría tragar a este hombre que estaba lleno de llagas y de enfermedad, ¿no? Mis clamores se derraman como agua. Posiblemente lloraba, se angustiaba. Pues lo que temo viene sobre mí. O sea, ¿os ha pasado eso de, ay, a ver si me ocurre y te ocurre? ¿No? Pues él decía, lo que temo, aquellas cosas que me atemorizan, me están ocurriendo. Lo que me aterroriza, me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo. No descanso, sino que me viene turbación. ¿Quién de aquí no duerme bien? Fijaos, ¿eh? Y algunos duermen porque se toman la pastilla, ¿no? Dicen que España es uno de los mayores consumidores de antidepresivos y de medicamentos para dormir, para descansar, ansiolíticos, ¿no? Job, si hubiera tenido la pastilla, también se la hubiera tomado, ¿no? Y era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ahí estaba, en tribulación. Mirad el rey David, cuando le perseguían y le acosaban y buscaban su mal, y él amaba al Señor. Dice: ten piedad de mí, Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. ¿Cómo estaba David en algún momento dado? Angustiado, estaba hecho polvo. ¿Pero era porque no amaba al Señor? No, amaba al Señor. ¿Amas al Señor y estás afligido? Es posible. La Biblia nos dice que sí. Mirad Jeremías. Jeremías había sido puesto por el Señor como profeta para decir que el pueblo se volviera a Dios. Y el pueblo no se volvía a Dios, sino que buscaba el mal del profeta, por decirles que tenían que cambiar. Y dice: ¿por qué mi dolor es perpetuo? ¿Sabéis eso de la cadena perpetua? ¿Qué quiere decir? Que es todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué mi dolor es perpetuo? Es constante. Y mi herida, incurable, que rehúsa sanar. ¿Por qué salí del vientre? Hay varios hombres de Dios en la Biblia que se quejan de haber nacido. Se quejan al Señor de haber nacido, ¿no? Hubieran preferido no haber nacido. Job es uno de ellos, Jeremías es otro. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Es decir, que hasta los hombres o mujeres que aman al Señor pasan por aflicción. ¿Qué pasó con el mismo Señor Jesucristo? Cuando fue a Getsemaní, antes de ser entregado, dice que comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Era el Hijo de Dios. ¿Podía Dios haberle librado de esa aflicción? Pero no lo hizo. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y estando en agonía,
oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso le pasó al Señor Jesús. Él se lo anunció a sus apóstoles: en el mundo tendréis aflicción. Y el propio apóstol Pablo, Dios dice al hombre que tiene que devolverle la vista: le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Así que la historia está llena de sufrimiento, y ese sufrimiento incluye a todos nosotros, ¿no? No estamos exentos del sufrimiento. Aún hoy en día, cada uno de nosotros o hemos pasado por sufrimiento. ¿Quién de aquí ha pasado por sufrimiento? Por un sufrimiento fuerte, no por un constipado o una gripe. ¿Quién de aquí ha pasado por un sufrimiento fuerte? Que te ha dejado sin dormir, que te ha preocupado, que no sabías cómo ibas a solucionar, ¿verdad? ¿Quién está pasando ahora por sufrimiento? Pues hay algunos, ¿no? ¿Quién cree que le va a llegar más adelante? Hay quien no piensa, ¿eh? ¿Verdad? Hay quien piensa que no le va a llegar. Tengo una mala noticia. Que te va a llegar. Que algún día te va a llegar. En forma de una ruptura, en forma de una enfermedad, en forma de una desilusión, en forma de una pérdida de trabajo, en forma de una decepción muy grande. En algún momento vas a tener tribulación, aflicción, vas a tener sufrimiento. De muy diversas maneras pueden expresarse. Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? De qué hacer cuando estamos así, ¿no? Porque estar vamos a estar, porque si Jesús mismo sufrió y estuvo en angustia y en aflicción, y si los grandes hombres de Dios sufrieron y pasaron malos momentos, ¿qué dirá la Biblia cuando estamos así? Pues 2 de Corintios entra de lleno en este tema, y es el versículo que hoy vamos a considerar. Al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este es el Dios que nos presenta el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Vamos con ello. Vamos al texto. Si queréis lo podéis abrir en la Biblia, si no lo podemos ver aquí, aunque hay una letra que he añadido en un sitio que no sé si alguien se dará cuenta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí he puesto algo. A ver. ¿Cuál? La S. ¿Quién ha dicho eso? Un premio para Betty. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, porque la palabra que utiliza Pablo es en plural, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, fijaros, esto parece un trabalenguas, ¿eh? Ahora vais a ver. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Menudo texto. Viviana, ¿te has enterado de algo? Yo la verdad, yo cuando leo estos textos no me entero de nada. Lo tengo que leer y volver a leer y volver a leer y me lo subrayo y me lo pongo en esquemas y trato de conectar qué palabra con qué palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí pone el Dios y Padre, el Padre y Dios. Entonces me pongo el Dios y Padre y bajo de Padre de nuestro Señor Jesucristo pongo Padre de misericordias y bajo de Dios pongo Dios de toda consolación. Porque aquí parece que Dios Padre va a resaltar en dos aspectos. ¿Cuáles van a ser?
misericordia y consolación, ¿verdad? Ah, pues esto me interesa. ¿Cuál es la palabra o el término que más se repite en este texto? ¿Cuál? Consolación, consolar, consuelo, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Entonces, yo cuento, ¿no? ¿Cuántas veces repite en estos 3, 4, 5, 6, 7? En estos 5 versículos, ¿cuántas veces aparece el término consolar? Dani, tú primero, Daniel, que tú eres universitario de ciencias. Ir leyendo. A ver, ¿cuántas veces aparece el término consolar, consolación, consolado? A ver, ¿quién dice 8? Leo. ¿Quién dice 9? ¿Quién dice 10? 10. ¿Quién dice 11? 11, Rebeca. Rebeca ya ha visto uno más de las que hay. Enhorabuena. Vamos allá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De qué habla este pasaje? Del consuelo, ¿no? Entonces tú buscas un pasaje que hable del consuelo, y cuando buscas un pasaje que habla del consuelo, ¿qué te vas a encontrar en el pasaje, además del consuelo? ¿El qué? El sufrimiento. Porque una de las cosas es que el consuelo de Dios siempre actúa después de aparecer el sufrimiento. Entonces, ¿qué necesitamos para ser consolados antes de que venga el consuelo? Que viene el sufrimiento, ¿no? Que aquí se define de distintos nombres, ¿no? Vamos a verlos. Vamos a ver qué... Si pasa, aquí está. Tribulación, aflicción, sufrimientos. Ser atribulado, sufrimos, aflicciones y sufrimientos. Entonces, para que actúe el consuelo de Dios, hemos de estar en tribulación, en aflicción, en sufrimiento. Entonces, si ahora apagáramos la pantalla, ¿de qué nos habla este texto? ¿Cómo resumirías este texto? Leo, ¿cómo resumirías este texto? Teniendo en cuenta a quién va dirigido, ¿qué se nos propone en medio de qué circunstancia? Bendito sea el... A ver, ¿a quién va dirigido? Va escrito a nosotros, ¿no? Sí. Pero la primera, ¿a quién está apuntando en primer lugar? A Dios Padre, ¿no? Vale. Entonces, el escritor habla de Dios Padre. A ver, Alejandra. Pues lo que yo comprendo de ese texto resumido es que, bueno, primeramente Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos está invitando en este texto a que fortalezcamos nuestro consuelo y a través de esas aflicciones que cada uno padece, tengamos la fortaleza para consolar a los demás en un momento de tribulación. Ejemplo, si yo no tengo la fortaleza y no he afrontado X dificultad y no la he superado en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo voy a fortalecer de pronto a un hermano de mi misma iglesia? No lo voy a poder fortalecer ni le voy a poder dar voz de aliento porque yo misma ni siquiera soy capaz con mis problemas, por decirlo así. Claro. Entonces, es un texto en el que presenta a Dios capaz de consolar en medio de la aflicción. Entonces, si estás pasando por aflicción, quizá este es un buen texto. Si conoces de un hermano que está pasando por aflicción, quizá este es un buen texto. Si quieres gozarte en el Dios que consuela, este es un buen texto. Y es verdad que es un texto muy condensado, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla? Del consuelo que hay en medio de la aflicción. Y ese consuelo viene de Dios. Entonces, ya hemos aprendido algo, ¿no? Es un texto difícil, que lo puedes leer y no enterarte de nada.
Pero lo puedes volver a leer, lo puedes subrayar, lo puedes conectar y puedes creerlo. Y entonces ya dice algo. ¿Bien? Vamos adelante. Tribulación, aflicción y sufrimiento son las palabras que aparecen ahí como dolorosas, ¿no? Esas palabras podrían ser también presión, opresión, estrechez, padecimiento, dolor. Todas esas palabras forman un mismo concepto. Todos nosotros podemos vernos en alguna de estas circunstancias y las palabras podrían intercalarse, podrían ser sustitutivas las unas de las otras. Donde pongo aflicción podría poner tribulación o podría poner sufrimiento, ¿verdad? Son sinónimos, ¿vale? Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice, en medio de esta situación difícil en la que tú puedes estar pasando o en la que nosotros podemos estar pasando, hay consuelo. Existe el consuelo. Y ese consuelo el apóstol Pablo lo va a señalar en Dios. Vamos viendo la cosa más sencilla, ¿verdad? Hay consuelo. ¿Quiere decir que no va a haber tribulación? No. ¿Quiere decir que no vas a sufrir? No. ¿Quiere decir que no tendrás problemas? No. ¿Quiere decir que cuando sufras, cuando tengas aflicción, cuando tengas tribulación, cuando tengas angustia, que va a venir, puedes tener consuelo en Dios? ¿No? Consuelo en Dios. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que nos presenta el Evangelio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que me llama la atención, ¿cómo empieza el apóstol Pablo? Bendiciendo a Dios. Alguien puede decir, claro, es que el apóstol Pablo tenía superpoderes. Los tenía. Dice que pasaba por algunos sitios y la gente se sanaba. Que en cierta ocasión una víbora, una serpiente venenosa, que todos pensaban que moriría, la cogió y la tiró al fuego. Que era capaz de hacer grandes milagros. Oh, claro, como era el apóstol Pablo, él no pasaba por... No. Él fue un especialista en el sufrimiento. Él tuvo que decirle al Señor, quítame este aguijón, que no me deja vivir. ¿Se lo quitó el Señor? No se lo quitó. Entonces, lo primero que llama la atención, si conoces la vida del apóstol Pablo, es que él escribe y lo primero que se le ocurre cuando quiere hablar del sufrimiento y de cómo Dios actúa en su consolación, lo primero que hace es, bendice a Dios. ¿Estás pasando por aflicción? Lo primero, es el consejo, que no siempre nos va a ocurrir, lo primero es bendice a Dios. Porque Dios sabe, Dios conoce, Dios permite, Dios tolera el sufrimiento a la vez que lo modela, lo limita, lo ajusta, lo acorta y a la vez que consuela. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos, estos son los sufrimientos que experimenta aquí Pablo, que narra él como diciendo, yo no es que no tenga sufrimientos. En el versículo 5 dice, los sufrimientos de Cristo, tal como Cristo sufrió, nosotros también. Somos atribulados, pasamos por aflicciones que nosotros también sufrimos. Él da un caso concreto, nuestra aflicción sufrida en Asia fue de tal manera que fuimos abrumados sobremanera. Es decir, nos desbordó como la oscuridad se apoderó tanto de nosotros, la niebla nos ha abrumados, como una bruma, se nos llenó de tal manera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ya teníamos la sentencia de muerte. Es decir, que el hombre que empieza hablando de este capítulo es un hombre que ha sufrido muchísimo y empieza diciendo, bendito sea Dios, porque él conoce a Dios. ¿Conoces tú a Dios?
¿Conoces tú al Dios que en medio de tu aflicción está contigo? ¿Lo conoces? Él quiere que lo conozcas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No porque todo le iba bien al apóstol Pablo dice esto. No porque él iba de victoria en victoria. No porque él conseguía hacer todo lo que se proponía. Porque él sufría. Fue apedreado, fue latigado, fue metido en la cárcel, fue insultado, fue torturado. Bendito sea Dios. Porque él conocía a Dios. Conoce a Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con eso. Estoy sufriendo, estoy en dolor, estoy en angustia, pero por encima de eso, bendito sea Dios. No pasa algo que Él no tolere o no conozca. Bendito sea Dios. Seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora da dos columnas en las que Él se va a sentar. Él es Padre de misericordias y Él es Dios de toda consolación. Es fantástico lo que dicen, no de fantasía, de maravilloso. Él es Padre de misericordias y ese es como un pilar sobre el que Él se va a sostener en medio de la tribulación, y Él es Dios de toda consolación. Y en este Dios que tiene misericordia, que es Padre de misericordia, ¿sabéis qué significa Padre en el ambiente? Padre era el origen de algo, ¿no? Cuando se dice que este es Padre de, quiere decir que Él es el que da lugar a algo, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, Dios es Padre de misericordias, ¿qué está diciendo? Que el origen de la misericordia viene de Dios Padre. O sea, el que produce, el que inventa la misericordia es Dios. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es Dios cuando estás sufriendo. Fíjate, Padre de misericordias. La Biblia está llena de mensajes de Dios de misericordia. Me llama la atención que algunas versiones solo ponen Padre de misericordia, pero originalmente es Padre de misericordias. ¿Por qué Dios es Padre de misericordias y no solo Padre de misericordia? Porque la misericordia de Dios se aplica muchas veces, porque se manifiesta de formas muy diferentes, en diferentes momentos, a diferentes personas, durante diferentes tiempos, ¿no? Por eso es de misericordias, como diciendo, abundantes, diversas son las misericordias de Dios. Algún versículo que habla de la misericordia, el propio apóstol Pablo dice, Dios es rico en misericordia. Cuando dio la ley, Dios mismo, en Éxodo 20 y en Deuteronomio, dice Dios, dice Él, hablando de sí mismo, yo muestro misericordia a millares. Por siempre, dice el salmista, cantaré de las misericordias del Señor. Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Clemente y compasivo, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí está el concepto de Padre. Él es el que la genera y el que la mantiene y el que la prolonga. Dios es Padre de misericordia. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. ¿Temes al Señor? Tienes su misericordia. Así que por un lado el apóstol Pablo dice, en medio de la aflicción, veo a Dios como Padre de misericordias. Es maravilloso. Dios es Padre de misericordias. Nada se le escapa. No hay nada que nos aflija más allá de lo que Él vaya a permitir. Por otro lado, Él es Dios de toda consolación. Si veis el versículo 3, dice... A ver, ¿cómo dice el versículo 3? ¿Alguien lo puede decir de memoria? Y Padre, exactamente.
¿Y el 4? El cual nos consuela en toda tribulación. A ver, ¿qué paralelismo hay en toda consolación y toda tribulación? Daos cuenta de las palabras que usa el apóstol Pablo, ¿no? Dice el versículo 4, el cual, hablando del Dios de toda consolación, podríamos decir, el Dios de toda consolación nos consuela en toda tribulación. ¿Lo pillamos? El Dios de toda consolación nos consuela en toda tribulación. Es decir, que toda tribulación puede ser consolada porque Dios es Dios de toda consolación. ¿Hay alguna tribulación a la cual no tenga acceso el consuelo de Dios? No la hay. ¿Alguna aflicción? No la hay. ¿Algún sufrimiento? No lo hay, porque Dios es el Dios de toda consolación. ¿Eh? Es interesante lo que dice ahí, ¿no? El Dios de toda consolación en toda tribulación. En toda. Algunos cuando estamos en tribulación decimos, es que lo que yo estoy viviendo no lo ha pasado nadie. ¿Quién ha pensado eso alguna vez? Lo que yo estoy sufriendo, eso no hay quien lo pueda pasar. Y no es así. Dice la palabra de Dios que todos somos tentados o que todos pasamos por situaciones comunes a todos los hombres. Es decir, tú que vives tu dolor y tu sufrimiento como que seas el único, otros pasaron y otros pasarán, ¿no? Eso no te alivia a ti, porque pasas tú ese dolor. Pero sí que nos tiene que hacer ver que para Dios no hay ninguna tribulación sorpresa, única y sorprendente. Para toda tribulación Dios tiene toda consolación. Y eso, cuando conoces al Señor así, eso te trae alivio, ¿eh? No hay tribulación que se escape del consuelo de Dios. No existe. No hay aflicción que Dios no pueda consolar. No hay sufrimiento que supere al consuelo que Dios ofrece. No hay tribulación, aflicción o sufrimiento para el cual el consuelo de Dios no sea suficiente. Interesante, ¿no? Dios es un Dios de toda consolación para alcanzarnos en cualquiera sea nuestro sufrimiento, nuestra aflicción. De un lado, estos son los dos pilares. De un lado está su misericordia, que permite nuestra tribulación, Dios la permite, pero la limita, la ajusta, la condiciona a lo que sabe que podemos soportar. Esa es su misericordia. No nos quita de la aflicción, la permite, pero la limita. Y por otro lado tenemos que en medio de la aflicción, Él se acerca a nosotros con su consuelo. Entonces, estás pasando por una aflicción, que sepas que Dios la tiene acotada. No va a escape libre, no va indiscriminada. Dios la tiene ajustada. Y en medio de tu aflicción, Dios quiere consolarte. Es decir, quiere aplicar su bálsamo, quiere aplicar su cariño, su cercanía contigo. ¿Eh? No quiere decir que desaparece la aflicción, pero que la cercanía de Dios te permite atravesar esa aflicción. ¿Vale? Entonces, ¿qué dos pilares nos dice el apóstol Pablo en medio de nuestra aflicción? El Dios es Padre de misericordias y Él es Dios de toda consolación. Ahora que estás afligido, que estás sufriendo, piensa esto. ¿Eh? Acuérdate de esto. Bendito sea Dios. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Yo no sé cuánto tiempo llevo. Tengo bastante más, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Perdonad. ¿40 minutos? Madre mía. Bien. Sí, bueno. Dios de toda consolación.
La consolación o el consuelo, ahora vamos al significado original de esta palabra, ¿no? La consolación o el consuelo provienen de una palabra, aquí el exégeta o el entendido en griego es Alejandro, pero daos cuenta que aquí hay varias palabritas que se unen, ¿no? Paráclesis, no sé si dice exactamente así, y paracaleo, que las dos, el para quiere decir cercano, próximo, ¿eh? Y el paracletos. Paracletos es el nombre que el Señor dio para hablar del Espíritu Santo. Y os acordáis hace unos meses que hablamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo era el consolador, ¿verdad? El abogado intercesor, el defensor, ¿no? Es alguien que está cerca de ti para ayudarte. Toda esta palabra de consolar viene la palabra original viene a dar a entender que está alguien a tu lado para aliviarte, para consolarte, para animarte, para ayudarte, para que no estés solo en medio del problema, ¿eh? Pues la palabra de Dios nos indica que Dios es Dios de toda consolación, es decir, es el que se acerca a estar contigo, el que te abraza, el que te cuida, el que te acompaña mientras estás atravesando por el dolor. Este es Dios, este es Dios. El consolador que dijo el Señor Jesús, dice, os enviaré otro consolador. ¿Por qué dijo otro? Porque Él era el primero, ¿no? Jesús era también consolador. Alguien que estaba al lado de ellos para animarles, para ayudarles, para aliviarles. Os enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, ¿eh? Así que esa es la idea cuando hablamos del consolador, de la consolación, de estar cerca, de estar auxiliándonos al lado. Qué importante. Dios está a tu lado cuando estás en sufrimiento. No estás solo. Nunca estás solo, ¿eh? Ahora, ¿quién quiere sufrir? A ver, nadie, ¿eh? Ya lo sabemos. ¿Quiénes vamos a sufrir? Todos. Todos. ¿Y por qué Dios permite que suframos? Se han escrito libros y tomos y volúmenes y se han dado conferencias y todo eso, ¿no? Voy a dar solamente tres puntos, que hay muchos más. Simplemente enunciarlos. Primero, porque Dios quiere que aprendamos. En medio del sufrimiento aprendemos, ¿eh? Aprendemos porque se nos dan situaciones que no hubiéramos escogido, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le dijo a Ananías: vete a una casa que yo te voy a decir, y allí hay un hombre que ha perdido la vista, se llama Saulo, y cuando le pongas las manos, él recobrará la vista. Y dice, no, que este es un perseguidor de los creyentes. Yo sé cuánto mal ha hecho en Jerusalén. Dice, no, tú ve, porque yo le mostraré, le enseñaré cuánto ha de padecer por mi nombre. Es decir, Dios a veces nos está enseñando por medio de la aflicción, por medio del sufrimiento. Es un periodo de educación para nuestras vidas. Tenemos que verlo así, ¿no? Cuando yo sufro, Dios está trabajando conmigo áreas que necesito mejorar, ¿eh? Otra de las cosas por las que Dios permite el sufrimiento es para hacernos dar cuenta de cuán dependientes somos, ¿no? A veces vamos por la vida, sobre todo cuando se es más joven, pensando que yo lo puedo todo. Yo he estudiado, yo tengo un trabajo, soy un buen de esto, tengo un buen carro, un buen coche, de una situación, vamos, yo me como el mundo. Y en eso viene la aflicción. Un accidente, una pérdida de trabajo, un desamor. Y entonces te das cuenta de que no eres tan independiente, ¿no? Así que Dios dice, tú dependes de mí. El apóstol Pablo, lo hemos dicho antes, sufría y dijo, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. No se le fue el aguijón, pero creció la gracia. Conoció a Dios en un nivel de intimidad diferente del que tenía antes. Aprendió a depender de Dios. Ahí está Leo con sus dolores, ¿no? Y dice, no le he dado gracias a Dios tanto como cuando tengo tanto dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendo que tengo que depender de Dios. Ya no importa si soy joven, si soy simpático, si todo me va bien, no.
estoy sufriendo y tengo que reconocer que dependo de Dios. Por otro lado, también Dios permite el sufrimiento para que experimentemos al Dios consolador, ¿verdad? Porque podemos experimentar al Dios de los milagros, maravilloso, al Dios de la salvación, fabuloso, al Dios creador, bonito. Pero ¿y cuando viene el dolor? Cuando viene el sufrimiento, ¿cómo experimentamos a Dios? Como el Dios de consolación, el Dios cercano, el Dios íntimo, el Dios que te escucha, que te atiende, que te acompaña. Este es nuestro Dios. Así que Dios a veces permite el sufrimiento para que nosotros lo descubramos en una dimensión que antes no teníamos. El propio Job, que estuvo sufriendo tanto, al final que dice, de cierto, de oídas te había oído, pero ahora que he pasado por esta situación, y eso lo dice cuando Dios aún no le ha quitado la enfermedad. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la dimensión en la que conoció Job a Dios fue de una intimidad que no hubiera sido posible si no hubiera sido... No sé si se ha ido. Se ha ido. Entonces, Dios permite la aflicción para que le conozcamos más íntimamente. Ahora, ¿cómo nos consuela Dios? ¿Cómo nos consuela Dios? Al menos utiliza tres formas de consolarnos Dios. Primero, a través de su Espíritu Santo. Porque el adjetivo que recibe el Espíritu Santo es el consolador. Cuando estás afligido, cuando estás en sufrimiento y eres del Señor, tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, ¿verdad? Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. No estás solo, no estás abandonado de todos. A veces tenemos esa sensación en medio de nuestra aflicción. No estás solo, el Espíritu Santo está en ti. Dice eso el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Dice así. Juan 14, 16. Rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. El Señor se iba a ir. Para que esté con vosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo está contigo para siempre. Esté contento o esté afligido. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y termina el versículo siguiente, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá el Señor Jesucristo a nosotros? En su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que no nos dejará huérfanos? Que tendremos Padre. ¿Qué Padre? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que en medio del sufrimiento tenemos al Espíritu Santo. Gloria al Señor, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo más nos consuela el Señor? Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, y está hablando de las Escrituras, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Quieres ser sabio? Has de conocer las Escrituras. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia o la perseverancia y del consuelo de las Escrituras. Está ahí el texto. Vale. Y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que cuando tú te acercas a la palabra de Dios y ves cómo es Dios, y ves cómo Dios trata a los suyos, y estás en aflicción, y ves cómo a pesar de que los suyos han vivido en aflicción, han permanecido fieles al Señor, y el Señor les ha traído esperanza,
entonces tú puedes acercarte a la palabra del Señor y recibir consuelo a través de las Escrituras. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de consolación, Dios está contigo, Dios no te abandona, Dios cuando pases por las aguas yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir? Que puedes pasar por las aguas, puedes tragar agua, puedes estar a punto de ahogarte, pero yo estaré contigo. Este es nuestro Dios. Así que las Escrituras es otra manera de recibir consuelo cuando estás afligido. Estás afligido, lee las Escrituras. ¿Tienes al Espíritu Santo? Lee las Escrituras. Pero hay una tercera manera en la que Dios también va a aplicar consuelo. Y es a través de los hermanos. Y esto sí que está en 2 de Corintios, que era el trabalenguas del versículo 4. El Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, es decir, en toda, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, que Dios va a consolar a ti o a mí a través de vosotros o de nosotros. Es decir, que si estás pasando una aflicción, Dios va a poder utilizar a algún hermano o algunos hermanos para consolarte. Pero quizá no estás pasando ninguna aflicción, pero tú puedes ser de consuelo para hermanos que estén pasando por aflicción. Y esto es algo maravilloso porque nos habla de que somos un cuerpo, de que somos el pueblo del Señor, ¿no? Entonces Él te da su Espíritu Santo, que es el Consolador. Te da su palabra para que medites y te consueles con lo que ella nos enseña. Y te rodea de hermanos para que te consuelen o para que tú los consueles. Así que tenemos un Dios que es maravilloso, maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Va a quitar eso tu sufrimiento? No. ¿Va a eliminarse tu aflicción? No, pero tenemos al Dios de consolación a nuestro lado. Él está cercano a nosotros, nos ha dado su Espíritu que vive en nosotros, nos ha dado su palabra, nos ha dado hermanos. Bendito sea Dios que no estamos solos en esta situación. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos conoces, sabes nuestro corazón. Algunos están en soledad, otros en enfermedad, otros tristes, otros defraudados, otros dolidos. Señor, y en nuestra situación, tú estás con nosotros. Tú eres Dios de toda consolación. Tú eres Padre de misericordias. Bendito seas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Tú los has puesto ahí. Señor, gracias por ser Dios de toda consolación. Señor, enséñanos a vivir tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas, a creerla. Necesitamos creer en ti, creer lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.